Abre tu Biblia, Romanos. Esta mañana lo leímos delante y necesitamos retomar nuestro estudio. Yo con ansias y con ganas he querido volver a tocar este pasaje que estábamos estudiando en enero. Habíamos comenzado por ahí en noviembre, diciembre con este estudio y empezamos a estudiar un libro que de todos los libros bíblicos que hay, probablemente los libros más importantes para estudiar. Cuando uno dice eso, tal vez da la impresión de que otros libros son menos importantes. No es eso lo que quiero decir. A qué voy es que no puede ser un cristiano realmente cabal y que viva conforme a la voluntad de Dios si no entiendes este libro. Este libro es nuestra Magna Carta, es nuestra constitución, es nuestro libro de guía, es nuestros estatutos como creyente. Romanos es una epístola de las 13 que escribió el apóstol Pablo. Pero de todas las cartas que él escribió, es probablemente una de las cartas más sublimes. Un autor ha dicho que el libro de Romanos satisface el anhelo interior y profundo del espíritu humano por una respuesta clara respecto a la salvación. Yo creo que lo ha dicho muy bien. El libro responde a una necesidad en mi vida, en tu vida. El libro también, ha dicho otro autor, es una respuesta a la pregunta, ¿cuál es la teología del apóstol Pablo? Algunos han dicho que Pablo enseñaba salvación por fe y que Santiago enseñaba salvación por obras. Pero si tú lees el libro de Romanos, te das cuenta que ni el uno ni el otro es suficiente. Las dos trabajan juntos. Sin lugar a dudas, esta epístola define cuál es la enseñanza de Dios respecto a la justificación y la vida en Cristo. Inclusive uno de los versículos que más precisamente lo resume es Romanos 5:18. Anótalo por ahí, no lo voy a leer. ¿Qué es la justificación y qué es la vida en Cristo? Otra de las inquietudes que el libro responde, a lo cual responde es, ¿qué pasará con nosotros en el cielo? No sé si eres como yo, pero pienso que probablemente lo eres. ¿No preferirías estar en el cielo hoy día? Reuniéndonos frente a Cristo. Qué hermoso sería, ¿no? Hacer un culto allá de alabanza. Cantaríamos mucho mejor que hoy. Parece que estaba un poco afónico, no sé. O cantaríamos con mucho más entusiasmo y comprenderíamos todo lo que estamos estudiando. ¿No te gustaría estar en el cielo? Romanos te dice, prepárate para lo que viene. Capítulo 8 nos dice, las cosas que sufrimos en este mundo no son dignas de ser comparadas con la supereminente grandeza de la esperanza que nos está por delante por ver. Aquí nos habla de salvación, aquí nos habla de la justificación en Romanos, aquí nos enseña respecto también a lo que es en verdad la plena vida en Cristo. Pero ¿sabes qué? Nos dice Romanos que todas esas cosas que gozamos hoy, lo estamos gozando en forma pequeñita nomás. Es una antesala, es una pequeña disgustación nomás de lo que viene por delante. Y Romanos nos dice, bienvenidos a lo que es la vida en Cristo. Bienvenidos a nuestra vida que no tiene comparación. Bienvenidos a lo que es ser hijo de Dios. Pero también nos dice, cuando llegues al cielo, vas a ver cosas que no te imaginas. Y Romanos es un libro que nos prepara para eso. Bueno, ¿dónde nos encontramos en el libro? Estamos en capítulo 2. Ya habíamos estudiado los primeros 11 versículos. Y yo voy a retomar hoy el versículo 11 y solamente llegar hasta el verso 16, yo creo. 2, 11 al 16. Pero quiero repasar algunas cosas que están en la tabla. No sé si las tienen. Espero que las trajeron algunos. El pecado y su condena, lo cual estuvimos viendo respecto a la necesidad universal que existe, o sea, en todo el mundo, para reconocer que el hombre está lejos de Dios. Los primeros versículos del capítulo del 1:18 en adelante hasta el final del capítulo 1. Ahora, fíjate que en esta columna, esta es una sección, ¿verdad? Aquí hay una división que llega hasta el final del capítulo 3.
hasta el versículo 20 del capítulo 3, lo cual está básicamente desarrollando todo este tema del pecado y su condena. Entonces lo que viene después es toda la humanidad esclavos al pecado. Otro efecto del pecado, la humanidad está esclavizado por el pecado. Y eso lo estuvimos estudiando también en los últimos versículos del capítulo 1. Después aquí, la palabra que hoy estaríamos ampliando un poco más, la justicia de Dios ofendida. Queremos entender qué es la justicia de Dios. Capítulo 1 revela y abre nuestros ojos respecto a cómo Dios ve al hombre, quien dice estar lo suficiente bien para poder acercarse a Dios. Tú que juzgas a otros, dice, y lo leímos durante el culto, tú que juzgas a otros serás juzgado por la misma regla que tú juzgas a otros. Y verás que estás deficiente ante Dios. La justicia ha sido ofendida y por eso necesitamos, ¿qué cosa? La salvación. La salvación. Necesidad de ser salvos. Esos son los puntos que vienen a ser el trozo que estamos estudiando. Y este libro luego entonces va ampliando, como te das cuenta, tanto el pecado como la justicia, como lo que es también la salvación. Son temas que van reapareciendo y por eso a través de la tabla uno puede ver estos temas repetidos. Estamos en el capítulo 2, pero ya habíamos dejado en claro que la justicia de Dios se revela para fe y por fe. Por fe y para fe. La justicia de Dios. O sea, cuando uno toma el libro de Romanos, debe reconocer que lo que se está haciendo aclarar es que Dios es justo. Es decir, Romanos sobre todo quiere dejar en claro que la razón que el hombre está bajo condena por pecado es que Dios es justo. Es un juez perfecto. Es un juez absolutamente equitativo. Siempre Dios es justo. Si se acuerdan, una de las cosas que dejamos muy en claro cuando estudiamos el capítulo 2 era el hecho que justamente Dios siempre es justo. ¿Por dónde lo vimos? En el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Aún en las cortes más justas de los seres humanos puede existir injusticia, puede existir preferencias, puede existir quizás inclusive una justicia torcida. No con Dios. Dios siempre es justo. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 2. La primera sección o el primer trozo del 1:18 al final del capítulo 1 dice, Dios ha sido ofendido porque el hombre es pecador. Capítulo 2 nos dice, el hombre está lejos de Dios. El hombre está distante de Dios. Dios es justo. Pero también nos dice el capítulo 2 que en su bondad Dios nos espera. También repasamos eso y lo conocimos en capítulo 2, donde nos dice en el versículo 4 del capítulo 2, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Qué hermoso es el equilibrio que vemos en la persona de Dios. Es justo, es perfecto, es santo, el hombre lo ha ofendido, pero Dios es bondadoso, paciente. Y nos dice Pablo en este capítulo que Él está esperando. Y porque es bondadoso, quiere que el hombre llegue al arrepentimiento. Gracias a Dios, y quizás algunos de ustedes podían dar ese testimonio, ¿no? Dios te esperó, te esperó, te esperó, te llamó, te buscó, te atrajo, te guió hacia Él, hasta que un día, después de resistir quizás por mucho tiempo, te rendiste ante la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios te esperó, te guió hacia Él. Entonces, ahora estamos llegando a este punto en el libro, en capítulo 2, versículo 11, donde la justicia de Dios se está definiendo. Hoy lo que queremos entender es que básicamente estamos en un punto en donde nos dice Pablo, no hay secretos con Dios. No hay secretos. ¿Dónde estamos en el libro? Bueno, ya lo hemos visto un poco. Estamos en un punto donde el pecado está revelado. Hemos visto hasta 3 verdades que aparecen, pase nomás. 3 verdades importantes. Dios siempre es justo, la bondad de Dios siempre lleva al arrepentimiento
y el creyente fiel será recompensado. Hoy entonces lo que queremos hacer es, al continuar capítulo 2, profundizar en por qué la justicia de Dios, por qué Dios en su justicia juzga al hombre. Lo que aparecerá acá son 4 razones de por qué la justicia de Dios siempre prevalecerá, siempre saldrá ganadora. La justicia de Dios nunca será dejada por lado ni burlada. Quizás hoy día creemos en que el hombre moderno, el hombre de este siglo, el hombre sofisticado, puede burlarse de Dios. Pero les digo una cosa, Pablo va a borrar toda duda en cuanto a eso en estos próximos versículos. La primera cosa que estudiamos es que Dios es justo. Y ahora nos va a dar 4 razones por qué el hombre será juzgado. Veamos las razones. Capítulo 2, versículo 12. Y todos ellos aparecen con la palabra ¿por qué? Fácilmente, ¿no? ¿Por qué Dios va a juzgar al hombre? ¿Por qué debemos entender su justicia? Bueno, en primer lugar, según verso 12, porque todos los que sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Verso 12 dice en la primera frase, porque aunque estén sin ley, igual enfrentarán justicia. Esto es la persona que quizás podríamos llamarla la persona ignorante de la ley de Dios. La persona tal vez que no tenga acceso a una copia de la Biblia o que no haya sabido de Jesucristo. A lo mejor te han preguntado, ¿y qué de las tribus allá perdidos en la Amazonas o en el África? ¿Qué de ellos frente a Dios? ¿Dios los juzgará? ¿Sabe lo que nos dice Pablo? Sí. Porque aunque hayan sido sin ley, tienen una ley. ¿Cuál es esa ley? Tienen la ley de lo que es la revelación de Dios en la creación. Capítulo 1, verso 20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos dice Pablo? El que no tenga una ley escrita, y a la cual se está refiriendo es la ley de Moisés. El que no tenga esta ley, igual tiene lo que es la ley de la moralidad, la ley de la santidad de Dios, escrita en la creación. ¿Cómo Dios se ha revelado al hombre? A través de la creación. Existe una evidencia innegable en todo este planeta que Dios es real, que Dios es justo. Tenemos la manifestación de Dios desde la creación y a través de la creación. Me refiero a que cada vez más nos vamos descubriendo cosas respecto a la creación que antes no se sabían, pero estaban ahí antes. Claro que estaban ahí. Por ejemplo, en cuanto a la distancia del planeta nuestro hasta el sol, lo sabía los hombres primitivos quizás en el Egipto, no lo sabían, pero sí lo admiraban. O no sabían quizás hace miles de años cómo funciona o qué es la luz, ni la corriente, ni la electricidad, pero existía en ese entonces. Claro que existía. ¿Qué va pasando con la creación? A través de la creación, Dios usa su carácter, sus leyes y sus principios para llegar a quienes en verdad buscan a las personas que quieren conocer a Dios. Hay un ejemplo interesante y creo que lo he compartido antes en algún momento, pero es en cuanto a un hombre que vive ahora inclusive en los Estados Unidos, pero es un africano, es de un país africano y vive en California, pero en su testimonio cuenta cómo él, siendo un niño, era una persona muy traviesa. Ahora, aquí no hay nadie que se pueda identificar con eso, ¿verdad? Nadie aquí ha sido travieso, ni inquieto, ni hacía cosas maldades, ¿verdad? Bueno, él era así. Así que tenemos que imaginar nomás cómo era, parece. Y él entonces, como niño, en su país, en su tribu, en su pueblo, no conocía ni sabía nada en cuanto a la palabra de Dios, ni en cuanto a Cristo, ni en cuanto a Dios como persona. Sin embargo, cuenta de que su mamá, tratando de disciplinarle, muchas veces lo dejaba fuera del pueblo, disciplinado, castigado,
por las maldades que hacía. Y era más que nada para llamar la atención, al parecer. Pero sin embargo tenía dentro de él esa tendencia hacia lo que era siempre querer, ¿no?, cruzar la línea del límite, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y él lo reconocía inclusive como niño, pero seguía haciéndolo. Llegó a tal punto que él ya como joven un día escuchó un grupo de personas que estaban construyendo una carretera que pasaba por su pueblo, porque un domingo se juntaron un grupo de estas personas, un día domingo, a cantar alabanzas. Se juntaron a cantar alabanzas a Dios, a leer la Escritura, a hablar de un Dios creador, cosa que él nunca había entendido ni sabido. Pero eso nomás escuchó. Entonces un día ya se fue el equipo de construcción, el grupo de obreros se fueron tiempo atrás, y él ya entonces un día, años después, fue a visitar a su primo en otra tribu vecina. Llegando ya, un amigo o su primo, alguien le comentó, ¿por qué no vengas con nosotros a nuestro templo para cantar alabanzas al Dios creador? Así que él fue y se sentó en esa reunión y empezó a escuchar, hablar al predicador, al pastor, quien leía de la Escritura, que hay un Dios creador que busca, que ama y que quiere salvar al hombre perdido. Este niño estaba sentado ahí, este joven, y pensaba en las cosas que hacía, recordaba su pasado como niño, cómo lo castigaban, a veces severamente. Y aún así seguía desobedeciendo. Se sentaba ahí escuchando cómo Dios es un Dios santo y un Dios justo, y que como creador, Él entonces en su justicia castigará al pecador. Pero que ese mismo Dios creador, en su justicia y en su benignidad, había enviado un reemplazo, un sustituto, una solución para el pecado del hombre. Ahora, cuando él escuchó y también recordó en ese momento a ese grupo de obreros cantando al lado de la carretera, no solamente hablaba de un Dios creador, hablaban de un Dios creador que era su Padre. Y ese día, en ese culto, ese niño escuchó hablar de un Dios creador, Padre, quien también tenía un hijo. Y entendió que si Dios lo amaba de tal manera que podía entender a un niño hijo travieso, porque también era un Dios que tenía padre, que tenía hijo. Y ese día ese niño se dio cuenta que Dios lo había estado buscando y esperando. Y entregó su vida a Cristo. Se arrepintió de su pecado y aceptó el don de la vida eterna. Un ejemplo de entre muchos que he leído, de que si una persona de verdad busca al Dios creador, entonces podrán conocer a ese Dios. Por ende, Pablo nos dice, los que están sin ley aún serán también castigados y juzgados porque tienen una ley en su mente. La pueden ver en la creación. Pero hay una segunda razón por la cual Dios justamente puede juzgar al hombre, y eso aparece en la segunda parte del verso 12 y también en verso 13. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, no lo malinterprete, porque este pasaje no está hablando de que uno por cumplir la ley de Dios, y recuerda la palabra ley se refiere a la ley mosaica, la ley que tenían los judíos. O sea, aquí está hablando del judío, o por lo menos del que temía a Dios. Pero no está hablando Pablo de una persona que al querer cumplir la ley pueda justificarse. Ojo, tengan cuidado con eso. Deje que Pablo termine su argumento. Ahí vas a entender cómo está hablando de esta persona. ¿Cuál es el argumento? Bueno, en segundo lugar, la otra razón por la cual serán juzgados todos los hombres es porque los que tienen la ley son más responsables de ella. Los que tienen la palabra de Dios tienen mayor deber frente a Él. Podemos decir que en primer lugar una razón por la cual serán juzgados todos los hombres es por la creación. Y en este caso los que están condenados serán condenados por su conocimiento. Creación y conocimiento. Tienen conocimiento. Fíjate en verso 13, porque no son los oidores de la ley los que
los que son justos ante Dios. Aquí teníamos una alumna, no sé si va a continuar este año en la facultad, que era alumna oyente. Es decir, iba a la clase para escuchar nomás y disfrutar de la clase y estudiar, pero no para recibir una nota. No era eso su objetivo. Bueno, ¿sabe lo que está hablando Pablo aquí? Es casi la misma cosa. Está diciendo, no son aquellos que solamente van para oír la ley, los que serán entonces encontrados justos ante Dios. No son aquellos solamente que van para escuchar la palabra de Dios. O dicho de una forma bien sencilla, no son solamente aquellos que vienen a calentar la banca los que van a ir al cielo. Porque interesantemente también en el judaísmo iban muchas veces gentiles, personas no judías, a escuchar la ley de Dios. Iban a la sinagoga, escuchaban cuando la abrían y abrían su rollo y leían el texto y quedaban ahí como curiosos, examinando. Inclusive hay ejemplos bíblicos en el libro de Hechos, de veces cuando Pablo fue a la sinagoga y había personas oyentes, podemos llamarla, personas que iban para escuchar solamente. Curiosas. Quizás en Chile se les llamaría simpatizantes. Pero ¿saben lo que nos dice Pablo? Eso no servirá de nada delante de Dios. No son los que van para oír simplemente la ley de Dios, los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Ahora, como dije, no quiere decir que el que cumple con buenas obras será salvo. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? Ya lo hemos estudiado. La ley de Dios es cumplir su nivel, su estándar de santidad, lo cual la ley nos dice no podemos alcanzar por nuestros méritos. Gálatas nos dice que la ley es como un maestro, y aquí podemos casi imaginar estar en esa sinagoga, el maestro, el tutor, diciendo a través de la ley, y la ley de Dios hablando, eres insuficiente en ti mismo para llegar a Dios. Porque la ley nos hace ver el pecado, dice Gálatas. La ley, dice Pablo mismo en este libro capítulo 7, si no fuera por ella, yo habría estado bien, dice él. Me habría sentido satisfecho como judío religioso, piadoso. Pero la ley me hizo ver que me hacía falta ser cambiado por dentro. La ley nos hace ver que adentro está el problema, no afuera. Y no es entonces capaz ningún ser humano por la ley de ser justificado. Mira lo que dice capítulo 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de o por separado o ya sin incluir o sin inclusive poder cumplir la ley, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Suena parecido a capítulo 2, versículo 11, porque con Dios no hay acepción de personas. Y aquí nos dice algo parecido, con la justicia de Dios no hay diferencia entre que sea religioso o no religioso. No hay diferencia entre el que tenga la ley y el que no la tenga. Ambos serán castigados y juzgados, porque es solamente la justicia, la cual es por medio de la que en verso 22, por medio de la qué cosa? La fe en Jesucristo. Esa es la única justicia que vale. Es la única manera que uno puede estar bien delante de Dios. La justicia que Dios pone en tu vida cuando crees en Él. Entonces, este versículo acá en capítulo 2 no está diciendo que los legalistas o los morales, la gente moral o la gente buena va al cielo. No está diciendo eso. Solamente está haciendo ver que el que tiene la ley también es mayormente responsable. Dios entonces nos ha dejado siempre con evidencia de su persona. Dios siempre nos ha dejado con una clara imagen de que es su justicia. Nos dice en Hechos capítulo 14, si quieres puedes mirarlo conmigo, 14 verso 17. Podemos comenzar en verso 16. Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos,
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios siempre ha dejado un testimonio para la gente. La ley y la creación, ambos apuntan a que Dios quiere salvar a las personas. Pablo predicó a un pueblo pagano y a través de ese ejemplo, sea o en Roma, o allá en Atenas, o en donde fuere, Dios comunicaba su verdad. 2 razones: por la creación, por el conocimiento. Una tercera razón, verso 14. Tercera razón, ¿por qué las personas también deberán ser juzgadas frente a Dios? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos. ¿Cuál es esta tercera razón? Bueno, tiene que ver un poco con lo que estaba en verso 12. Quienes no tengan ley. Pero ¿sabe qué nos dice Pablo? Aunque no conozca la Biblia, las personas sí tienen en ellos una ley. ¿Sabe una cosa interesante de la historia? La historia antigua, la historia moderna. Sin lugar a dudas y sin excepción, todos los pueblos dan testimonio de que hay una ley de lo correcto y lo incorrecto. No importa dónde sea, o en el oriente o en el occidente, hay una ley de moral. No importa en qué tipo de situación, sea agrícola o tecnológica, hay una ley interna en las personas. ¿Por qué es que hay individuos que con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucha dedicación, pelean para proteger a los inocentes? ¿O están dispuestos a defender a los que están necesitados? ¿Por qué se escriben leyes y se edictan decretos para proteger al ser humano? Aunque no conozcan la Biblia, en todo ser humano existe una ley. Y esa ley inclusive se refleja en sus acciones. Pablo está diciendo, los que no tienen ley o los que no fueron judíos, por naturaleza propia, quieren buscar y hacer lo correcto. ¿Sabe lo que es eso? Conciencia. Es la conciencia, está hablando Pablo. Es la conciencia. Inclusive el versículo 15 menciona que en sus corazones va dando testimonio a su conciencia, o los acusa o los defiende, pero su mente, su propia mente, tiene ¿cómo se llama? Pelea constante. ¿Será correcto o no será correcto? ¿Cómo podemos como sociedad abogar por y proteger las cosas correctas? Cuando son infringidas las cosas correctas, la gente responde, la gente reacciona. Aunque por años haya oscuridad o ignorancia, o haya por años maltrato de las personas, sea lo que sea, eventualmente aquí la conciencia dice, no tiene que ser así. Y eso lo puedes leer tú de cualquier parte del mundo, en cualquier época de la existencia del hombre. Otra práctica interesante que hay en el África, pareciera que estuviera estudiando el África estos días, ¿no? En una tribu, en otro lugar, no la misma, no el mismo, existe una práctica para ayudar a probar la conciencia. Ahora, yo no recomiendo esto para nosotros, ¿ok? Pero creo que es importante entender que esta ley está en nosotros. En esta tribu lo que hacen es cuando hay un crimen que sucede, o por ejemplo un robo, o un homicidio, o algún acto violento, los jefes de la tribu juntan a quienes creen podrían ser culpables. 3, 4 personas, 5, lo que fuere. Y entonces proceden a hacer lo siguiente. Ahora, como digo, no es mi recomendación. Papás, no lo use esta técnica, ¿ya? ¿Qué hacen? Toman un cuchillo y lo calientan. Y entonces les hacen pararse en una fila, todos los, no culpables, ¿qué es la palabra? Acusados, ¿verdad? Y entonces le dicen, saca la lengua. Y tocan la punta del cuchillo en sus lenguas. Si cuando ponen el cuchillo en la lengua se escucha el de agua, de saliva,
son entonces liberados y considerados inocentes. Pero si tocan el cuchillo a la lengua y se queda pegado, porque la lengua está seca, entonces eso es la persona culpable. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando tú sabes que has hecho mal, la boca se te seca? Eso es como ellos creen que pueden descubrir el culpable. Eso es la función de la conciencia y sus acciones los acusan. Ahora, como dije, papás, no lo use, ¿ya? No intente hacer eso con los niños, hermano Gustavo. ¿Por qué? Porque cuando estás culpable, sientes algo. Cuando en tu vida hay un sentimiento de culpabilidad, te molesta. Y hay una razón más. ¿Cuál es? Dice aquí en el versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Creación los condena. Su conocimiento los condena. Su conciencia los condena. Y su conducta los condena. Porque llegará el día, como dice en Mateo, cuando delante de los ojos del juez de Jesucristo, todo lo que se ha hecho en secreto será dado a conocer de los techos de la casa. Mateo capítulo 24. Llegará el día cuando nuestras acciones son reveladas, amigos. Ahora somos lo suficiente, creo yo, honestos para reconocer que todos sentiremos en ese momento vergüenza, aunque Cristo nos haya salvado. Pero llegará el día cuando nuestra conducta será juzgada. Dios, a través de la revelación de Cristo como el juez, descubrirá todos los secretos. Escucha lo que dice en Hechos 10, por ejemplo. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, es el juez que Dios ha puesto sobre los vivos y los muertos. Los apóstoles fueron mandados a predicar a Cristo como no solamente Salvador, sino que como juez. Debemos también dar a conocer al pecador que Cristo los juzgará. También escucha lo que dice en Hebreos, no lo busque, escucha o anote, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 y verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Te acuerdas de la historia cuando en Éxodo el pueblo de Israel se acercó al monte Sión? Dice Hebreos, hay un monte Sión celestial. Y cuando el hombre se acerca a ese monte, lo único que va a querer hacer es esconderse. Los judíos, los israelitas decían, ay Moisés, que no nos hable, no queremos, no podemos escuchar su voz, no queremos verlo porque nos moriremos. Amigo, hermano, frente a Dios todos queremos escondernos. Dios es juez, es justo y es santo. Escuche también lo que dijeron los profetas, por ejemplo en Jeremías 17 y verso 10, dice así, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestras obras. Él conoce nuestra conducta. Pablo lo dice de esta forma, ya no habrá más secretos. No hay. Con Dios no puedes esconder nada, no puedo esconder nada. No hay más secretos. Dios es el justo. Es un juez que no necesita de un jurado para decidir cuál es nuestra situación ante Él. Dios es un juez que
en sí mismo mira adentro de nuestros corazones y los escudriña, los revela, los descubre ante su justicia. Un texto más, primero a los Crónicas, capítulo 28, primero a los Crónicas, versículo 9. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué sirves a Dios? Él conoce el secreto de tu corazón. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende el intento de los pensamientos. Si yo como padre puedo dejar algún consejo a mi hijo, papá, mamá, que sea este: sírvele a Dios de todo corazón, porque Él ve lo que está ahí. No lo vas a nunca burlar de Dios, nunca vas a poder engañarle a Él. Dios juzgará al hombre. Como dicen, una conciencia limpia es una almohada cómoda. Entonces, si honestamente nuestra conducta nos condena, hasta la conciencia nos condena, ¿qué hacemos? No sé cómo te sientes tú, pero yo me siento bastante deshecho, bastante enmerecido delante de un Dios así. Yo no sé qué sentirás ahora, pero yo creo que ninguno va a querer decir: no, Señor, estoy bien. Porque tenemos que reconocer que Él ve el corazón. Pero Pablo no termina con esa frase. Vuelva a Romanos capítulo 2 y escucha al versículo 16 otra vez. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Su santidad? No, conforme a su evangelio. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermanos? El que es justificado por Cristo puede estar tranquilo. Porque en la predicación del evangelio de Cristo nos perdona. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, cuando entregas arrepentido tu corazón a Cristo, Él te libera de todos esos pecados pasados. Te borra y te deja limpio la cuenta. No lo cubre, no lo esconde, lo borra, lo lava. Según mi evangelio. Pablo no dijo según el evangelio de Dios, porque no era de Cristo. Pablo era de Cristo. Pero dijo mi evangelio porque él lo había creído. Y yo te pregunto, ¿tú crees en el evangelio? Solo por el evangelio llegarás a estar frente a un Dios santo. Ahora, mejor, hermanos, este es un texto que en cierta forma nos pone incómodos. Yo creo que debe ponernos incómodos. Pero yo me alegro porque quedó Pablo diciendo, mi evangelio nos puede liberar. ¿Es tuyo? Amén. Es mío también. Que eso sea tu esperanza. Que eso sea tu anhelo. Que eso sea la razón que vivas. No porque tú capaz que serás suficientemente bueno. Bueno, hoy día voy a dar un poco más plata y así Dios será contento conmigo. ¿Cómo? La conducta nuestra nos condena, nuestras acciones y conciencia y la ley de Dios. Nadie será justificado por las obras de la ley, solo cuando somos lavados en la sangre de Cristo. Gracias a Dios que Cristo vino. Gracias al Señor que tenemos ese evangelio, porque la verdad es que no solamente hay razones por las cuales Dios tendrá que juzgar, pero hay una revelación de un mensaje, de un plan de salvación, de un cambio para que Dios borre con todos nuestros pecados. En Cristo y solamente en Cristo podemos ser perdonados. Puedes respirar. Puedes gozarte. Puedes decirles a los demás, yo no soy perfecto, pero sí soy creyente en ese evangelio. Soy salvo por gracia. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Porque lo merezco? No, porque Cristo me salvó. La justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Y si tú y yo no creemos en esa justicia y no reconocemos a ese Dios santo, la justicia no será nuestra salvación, será nuestra condena. La decisión es tuya. Yo te imploro, amigo, yo te ruego, deje de confiar en tus habilidades, en tus cosas, en tus buenas obras, en inclusive ser, si me permite, un asistente a nuestra iglesia. No confíe en eso. No será suficiente. Ya no habrá más secretos frente a ese juez. Oramos. Señor, esta mañana este texto penetra hasta lo profundo de mi corazón. Y Señor, también me hace ver lo necesitado que estoy de Cristo. Oh Señor, te doy gracias, miles de gracias, infinitas gracias, que Cristo murió en mi lugar. El justo, Cristo, el perfecto, murió en el lugar mío, el imperfecto, el injusto, el pecador. Gracias te doy, Señor, por el Evangelio de Cristo, que es mi Evangelio también. Yo lo he creído. Y Dios, sé que muchos de mis amigos aquí también esta mañana lo han creído. Pero Señor, me temo por uno, aunque sea uno que aún no lo cree y que aún todavía se cree suficiente para llegar frente a ti. Oh Señor, que el texto le habla al corazón, que el Espíritu, Señor, le escudriñe el corazón. Tú me revelarás los secretos. Antes que terminemos, con cada ojo cerrado y cada cabeza inclinada, no puedo terminar un mensaje así, hermano, sin dar una oportunidad para que alguien responda a Cristo. Es un mensaje que debe ser personalizado. El predicador quien habla también es igualmente necesitado de este mensaje. Pero gracias al Señor, como niño me entregué a Él y Él me perdonó y me salvó. Y doy gracias a Él por eso. ¿Y cuándo le has dado tú tu corazón a Dios? ¿Cuándo de verdad, una vez de por todas, dijiste, basta con fingir, basta con pretender, basta con tratar de ser religioso, santo, bueno? ¿Cuándo te diste cuenta que eres pecador sin Cristo? Hoy, amigo, amiga, si aún no has recibido a Cristo, puedes hacerlo muy sencillamente repitiendo una oración que quiero dar. Pero si lo haces, primero no lo hagas en voz alta porque no es para mí. Y aún más importante, no lo hagas sin querer de verdad ser perdonado por Cristo. Porque solamente en su Evangelio tenemos esperanza. Si quieres estar listo para el día de estar frente a ese Dios santo, ora lo siguiente en tu corazón. Padre Santo, me doy cuenta que soy de verdad pecadora. Te pido perdón por mis pecados. La ley me hace ver que estoy sin esperanza, sin futuro y sin Cristo. Pero hoy, Señor, lo quiero recibir de corazón. Invito a Cristo a venir a vivir en mi vida. Le entrego mi vida y mi corazón para que sea mi Salvador y Señor. Simplemente, Dios, te doy mi todo y recibo de ti la vida eterna. Si tú oraste esa oración, amigo, quiero saberlo antes que te vayas, porque es urgente. En verdad es urgente, porque nadie sabe si mañana se despertará. No quiero ser culpable de asustar a nadie, pero tampoco tienes certeza que llegues a la casa hoy. Si estás acá sin Cristo como Salvador, Él quiere, Él te invita, te llama a que le hagas tu Señor y Salvador, recibiendo ese don de vida eterna. Si tú oraste eso, levanta tu mano rápidamente para que yo pueda orar por ti. Ok, gracias. Muy bien, los voy a bajar, gracias. Muchas gracias, bájala nomás. ¿Alguien más antes que terminemos?
Ok, gracias. ¿Qué amor es ese amor de Cristo? Él quiere salvarte. Tú puedes tenerlo como Salvador hoy. Y si oraste esa pequeña oración de corazón, ¿sabes qué? Él te promete que Él entrará y cenará contigo, será tu Salvador. Él entrará a tu vida, te perdonará, te llevará a estar contigo, con Él en el cielo. Vamos a orar para terminar y después de eso, después que cantemos un coro, yo voy a estar aquí. Si alguien quiere hablar conmigo después del culto, no voy a pedir que pasen durante la canción, pero si tú quieres hablar conmigo, te pido, por favor, no te vayas. Yo espero acá para que puedas dejar de una vez por todas la certeza en tu vida que Cristo es tu Salvador. Vamos a orar y terminamos. Oh Dios y Padre Celestial, gracias estamos dándote porque Cristo nos ha hecho ver que Él es la justicia nuestra. Porque por fe en Cristo podemos tener entonces la plena y la segura esperanza que vamos al cielo. Gracias por Cristo te doy, Señor, por esta palabra que nos ha hecho ver que frente a Dios ya no hay más secretos. Tal vez mientras vivamos en este mundo podamos engañar a otros, pero a ti no. Gracias, Señor, por habernos advertido que un día o nuestra conducta o la creación o inclusive nuestra conciencia nos condenará frente a ti porque eres un Dios santo. Pero gracias, Dios, que nos advertiste hoy para que podamos cambiar eso. Yo te ruego, Señor, por aquellas personas que levantaron su mano. Padre, yo te ruego que ellos hoy simplemente obedecen la invitación de Cristo, quien dijo: vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Gracias te doy, Señor, por esa invitación. Que ellos hoy día pongan entonces absoluta y totalmente su fe en Cristo. Y es en su nombre que te lo pido.